Gracias por acompañarnos en esta edición especial del podcast True East. Hoy ya casi llevamos una semana de guerra, la Guerra de los Leones o Furia Épica, dependiendo de en qué continente te encuentres. Ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra la Guardia Nacional iraní. El régimen iraní, su programa nuclear y de misiles balísticos, y al régimen que ha buscado y sembrado el terror globalmente. Hoy estamos en un punto crucial del conflicto, con más de 5.000 objetivos atacados. El régimen iraní está debilitado. El líder, el Ayatollah Khamenei, ha sido eliminado. Ahora surge la pregunta de hacia dónde va a ir esto. Existen varias opciones y hoy quería explorar una llamada el factor kurdo. Según informes no confirmados de ayer, fuerzas kurdas se concentran en la frontera iraquí y están listas para tomar una medida estratégica e intervenir en la situación. Esto podría ser un cambio decisivo, ya que no hay soldados israelíes ni estadounidenses en el terreno. Para analizar el factor kurdo, ¿podría cambiar la guerra? ¿Cuál es la historia del conflicto? ¿Quiénes son los kurdos? Me alegra recibir de nuevo al Dr. Harold Rode. El Dr. Rode trabajó en el Pentágono y estuvo a cargo de muchos asuntos en Irán, Turquía y otros lugares del Medio Oriente durante décadas. Hay pocas personas en el mundo que estén más conectadas y sean más conocedoras que Harold. Harold, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí, Doron. Me da gusto verte. Igualmente, amigo. ¿Estás en Medio Oriente ahora? Sí. Bien, es un gusto tenerte con nosotros, Harold, especialmente para nuestra audiencia en este momento tan especial, cuando surgen preguntas, aunque todo parece ir bien desde el aire. ¿Qué es realmente lo que se necesita para lograr un cambio real en el terreno? Y quería explorar contigo, antes que nada, el factor kurdo, que creo que es algo de lo que mucha gente se dio cuenta ayer. Según la publicación original de Jennifer Griffin para Fox News, que quizá fue retractada, parecía que las fuerzas kurdas estaban entrando en la contienda. ¿Puedes contarnos qué ocurre en esa frontera ahora, según tus fuentes, antes de explicar qué son las fuerzas kurdas? Bueno, tengo un amigo que, digamos, tiene un puesto alto en... Él es un kurdo iraní, un chiita, eso es importante, quien está en esa frontera en este momento. Y estamos en contacto muy seguido. Y como fuente, si lo prefieres, él ha sido muy creíble en el pasado. Y no tengo razón para dudar que lo sea hoy, porque sabe cómo criticarse a sí mismo y a los kurdos, lo cual es algo raro en Medio Oriente. Todos son culpables, menos tú y tu gente. De todos modos, lo que él dice es que sí, hay fuerzas en la frontera, pero aún no han entrado a Irán. Y él dijo que hay informes de que hay una gran acumulación de armamento del lado iraní. Él dijo, aún no estamos ahí, pero si Dios quiere lo estaremos. Entonces, la razón por la que digo esto es porque estamos escuchando todo tipo de informes contradictorios y no sabemos qué es verdad. Y este tipo en particular es alguien que, de nuevo, tiene un historial de muchos años. A él le gustaría entrar. Su familia sigue ahí, a la que no ha visto en muchos años. Le gustaría estar ahí, pero todavía no estamos ahí. Quisiera, ya que han salido tantas noticias, Harold, y sé que has estudiado y convivido con los kurdos por años, que puedas ampliar un poco sobre eso. Y me gustaría que nos explicaras quiénes son los kurdos y qué tienen en juego aquí. Es un nombre que escuchamos mucho, pero realmente no entendemos quiénes son. ¿Puedes explicarnos quiénes son estas personas, de dónde vienen, si son chiitas o sunitas y qué idioma hablan? Bien, primero que nada, los kurdos han estado viviendo en la zona donde están ahora desde hace 2000 años, quizá más. Es difícil saber estas cosas, es difícil saberlo. Estamos buscando documentos históricos que prueben las cosas. Realmente hay muy poco. Son lo que se llama un pueblo iraní, lo que significa que su idioma está relacionado con el persa.
y algunos lo llaman Farsi en Irán, pero no son persas. Son un grupo étnico propio. ¿Dónde se ubican? En el noroeste de Irán, en toda Turquía, y la región tradicional en Turquía es el sureste del país. Puede haber 40 o 50 millones de kurdos en el mundo. La pregunta es, ¿cuál es la definición de un kurdo? Debes usar la definición de Medio Oriente. Si tu padre es kurdo, tú también. No importa, ni siquiera importa si sabes kurdo. Tengo un amigo en Estambul, que francamente Estambul, la ciudad más grande de Turquía, también es la ciudad kurda más grande del mundo. Eso está muy al oeste. Estos son migrantes que con el tiempo que vinieron del este de Turquía, que es de donde son, especialmente del sureste de Turquía, que es su tierra natal original dentro de lo que hoy es Turquía, pero todos ellos son. Así que estos son, digamos, los kurdos de Turquía. Según el Ministerio del Interior de Turquía, este Erdogan, el dictador de Turquía, dice que para el año 2038 serán iguales. El número de kurdos y turcos, pero la verdad es que ellos. Él lo dice como una amenaza, ¿correcto? O sea, casi como una advertencia para su gente. Él le tiene miedo a los kurdos. Oh, sí tiene. ¿Por qué? ¿Por qué, Harold, si este pueblo tiene 2000 años, o sea, eso es de antes del Islam? Eso es de antes de que los turcos llegaran. Los kurdos estaban ahí primero. ¿Por qué esos 40 millones ya no tienen tierra propia y qué relación tiene con Kurdistán? Bueno, la razón por la que no tienen su propia patria realmente se remonta a la Primera Guerra Mundial. Todos estos territorios estaban dentro, con la excepción del Kurdistán iraní. Todos estos territorios estaban en lo que entonces se llamaba el Imperio Otomano. Su sucesor es Turquía. En ese momento casi todos estaban en la misma área. Ah, hoy en día están en todas partes. Solo para hablar un poco sobre lo que se conoce como el Triángulo Kurdo, al norte está Turquía, al suroeste está Irak y al sureste está Irán, ¿no? Forman un triángulo en esa zona. El sureste de Turquía. Cruzas la frontera hacia el sur. Estás en Irak. Toda esa zona básicamente es kurda. Hay otras etnias en la zona. Y algunos se llaman turcos, otros se llaman turcomanos. Es muy difícil saber las diferencias entre todas estas personas. La pregunta es, ¿cómo se identifican? Todo se resume en quién era tu padre. Conozco personas con 3 a 5 generaciones en Estambul que no saben turco, ni siquiera el básico, y ni siquiera saben los números. No pueden contar en turco, pero son 100% turcos, kurdos desde su punto de vista, aunque vivan y escriban lo que hagan y sepan lo que pasa en su antigua parte del país. Tienen este amor y sienten que todos deberían estar en un solo estado. Y eso incluye el sureste de Turquía, la tierra tradicional en Turquía. Cruzas la frontera hacia el este. Eso es el Kurdistán iraní. Y luego vas al sur y tienes 2 áreas, el noreste de Siria y el norte de Irak. Las fronteras de los países actuales son el resultado de acuerdos de la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, que son de 1920, 21, 22. Y en ese entonces la gente decía que deberían tener su propio país. Pero no resultó así porque había peleas locales entre todos. Por eso tenemos las fronteras que tenemos hoy en 2026. Así son las cosas. Así es. Los kurdos, de alguna manera, recibieron una mala man o no supieron jugarlas bien y por eso están dispersos. Escuchamos esto muy seguido. Bien, ahora llévanos ahí. Solo danos una idea. Lo importante es que no tienen acceso al mar ni al exterior. Y por eso están todos divididos entre estos países. Sienten que tienen la misma identidad.
Todas estas personas, kurdos, son kurdos. Todos se ven a sí mismos como kurdos, pero hay algunos, la mayoría son sunitas, una minoría más pequeña es chiita. Y debo decirte que conozco gente de todos los lados de este conflicto. Muchos de los kurdos chiitas y la mayoría están en Irán, pero algunos están en Irak. Su identidad chiita es mucho más fuerte que su identidad kurda. Hablan varios de los llamados dialectos. Algunos son mutuamente inteligibles, otros no. Algunos kurdos pueden entender lo que llaman kurdo y están hablando con otro kurdo y no pueden comunicarse. La mayoría sí puede. Los dialectos, y la mayoría sabe cómo alternar entre los dos dialectos principales. Es muy desafortunadamente para el oído occidental no tiene mucho sentido, pero para ellos sí lo tiene. Se sienten kurdos, eso es lo importante. Entonces, cuando estamos hablando, primero que nada, solo quiero llevar esto hacia la comunicación y la alianza entre Israel y los kurdos. No es secreto que Israel y los kurdos tienen trasfondo compartido, en gran medida fuera del radar, tanto en lo militar como en acuerdos. ¿Puedes hablar sobre eso y a qué kurdos nos referimos? ¿Con cuáles está más alineado Israel? Lo interesante es que cuando hablas con judíos del mundo árabe que emigraron aquí a principios de los años 50, ellos tienen problemas con los árabes. Han tenido problemas con los cristianos. Estoy hablando de la gente en las zonas kurdas, pero les fue extremadamente bien y eran muy cercanos a los sunitas kurdos. Y ese es el grupo principal en el norte de Irak. Y durante los años 50 hubo ocasiones en que líderes kurdos de Irak vinieron a Israel. Y digamos, se aseguró de que los judíos de Kurdistán hablaran con los judíos. Y los judíos hablaron con los líderes kurdos. Sigue adelante. Esto es una advertencia de misiles entrantes desde Irán, pero hasta recibir la alerta real. Sigamos adelante. Esto es parte de nuestra vida ahora. Aquí lo tienen. En los próximos minutos se esperan alertas en su área. Solo para nuestros espectadores. Esto es lo que la gente recibe en Israel cada pocas horas. Debes estar cerca de un refugio. Aún no recibo esa advertencia y estoy en Jerusalén. Así que supongo que soy afortunado aquí. Entonces, Harold, hubo una alianza natural. Gracias por aclarar que los judíos del norte de Irak, que estaban en contacto con los kurdos, llevaron esas alianzas a Israel, creando una relación casi orgánica. ¿De qué tipo de ayuda puedes hablar y qué han hecho Israel o las operaciones conjuntas de Israel y los kurdos? ¿Puedes hablar de eso? Claro, en la historia, cuando el Shah, el último gobernante, un gobernante real de Irán, estaba vivo, el Shah e Israel estaban ayudando a los kurdos en el norte de Irak, porque el Shah estaba al otro lado de la frontera, al oeste, donde de nuevo estaban los kurdos. Había israelíes ahí trabajando, ayudando a los kurdos, básicamente con cosas militares, enseñándoles cómo hacer las cosas. La relación es muy interesante porque hay una división muy fuerte en Medio Oriente. Es la identidad religiosa, que es primordial. Pero en el único caso entre los musulmanes donde la identidad kurda de alguna manera supera a la identidad islámica es con los kurdos. Déjame contarte una historia interesante. ¿Por qué pasa eso? Es fascinante. ¿Cuál es la relación entre kurdos e Israel? ¿Por qué supera la división religiosa normal? He recibido esto, he hecho esta pregunta una y otra vez durante muchos años a los kurdos. No puedo obtener una respuesta real. Lo único que puedo obtener con certeza es que ustedes, los judíos, eran una minoría y saben lo que se siente. Ellos intentaban hacerlo contigo y los musulmanes
Para nosotros hicieron todo lo posible los turcos, los persas y los árabes para suprimir nuestra identidad kurda y convertirnos en turcos, persas o arabizarnos. Y conozco a muchos kurdos en todo el Medio Oriente que han sido arabizados y turquificados. Se ha hecho por la fuerza. Lo hicieron en Irak, lo hicieron en Siria, definitivamente lo hicieron a gran escala en Turquía. Y pensaron que si podían convertirte lingüísticamente en, tomemos Turquía como ejemplo, haces que ellos hoy no hablan kurdo. Ah, pero ya vas en camino. Bueno, eso es muy similar para que te des una idea del vínculo entre los israelíes y los kurdos. Hace como 6 o 7 años, durante una de las muchas elecciones cuando Netanyahu tuvo que postularse de nuevo para primer ministro, lo que pasó fue que un equipo vino desde el Kurdistán iraquí para cubrir las elecciones. Corría con ellos por todos lados. Fuimos al mercado en Jerusalén. El Machane Yehuda, el Shuk en árabe, como sea. Y hay un lugar que se llama el mercado iraquí. Había un lugar donde los kurdos viejos se reunían y platicaban. Traje al equipo, este equipo de filmación y a un amigo tuyo y mío para ese mercado. Y los viejos kurdos y los judíos y los ancianos y los judíos, el anciano de Kurdistán, estaban tan felices de conocerse, hablaban, llamémoslo kurdo. Y luego empezaron a cantar juntos canciones nacionalistas kurdas y ambos grupos estaban llorando. Judíos y kurdos, esa es la conexión. Es una relación increíble la que estás mostrando. Solo quiero asegurarme por tu propia seguridad. Tengo notificación de que hay lanzamientos hacia Jerusalén. ¿No te han ordenado ir a tu refugio, Harold? No quiero que lo hagas. Tengo que ir a mi refugio. Es una orden. Voy a seguir parte de esta entrevista solo. Como ven, vivimos en estas condiciones. Sentí una vibración muy fuerte aquí, pero no recibí orden de ir a mi refugio. Puedo escuchar las interceptaciones ocurriendo sobre mi cabeza en su camino a Jerusalén, que es donde está Harold. Lo que sí quiero decir es que ha habido muchos informes de que la CIA ha estado alentando a los kurdos, a los llamados rebeldes kurdos, a entrar en la contienda. Esto se debe a que, como mencioné, gran parte de la resistencia en Irán colabora con Harold, incluso los llamados azeríes. Los azeríes son de Azerbaiyán. Harold lo explicará. Quizás sean mayoría en Irán. También se oponen al régimen. La diferencia es que no se sabe si los azeríes están armados. Lo hablaremos con Harold. Sin embargo, los kurdos están armados y han acumulado armas por años. La importancia de que ellos participen en esta contienda podría ser un verdadero punto de inflexión. Si los kurdos entran a Irán desde el lado occidental de Irak o desde el lado noroccidental de Turquía, esto desviaría las fuerzas de la Guardia Nacional iraní para lidiar con la incursión kurda. Y de hecho, están armados y brindan una mayor oportunidad para que la población general en las principales ciudades como Teherán enfrente menos oposición y quizás avance hacia derrocar al régimen. Esto es parte de la teoría. Solo quiero hablar de lo que ha salido en las noticias. No es una fuente verificada, pero hay mucho circulando. Hace años sabemos que la CIA, el Mossad y muchas agencias de seguridad de todo el mundo han trabajado con los kurdos, como mencionamos y dijo Harold. Son casi como un grupo normal de personas que viven en una zona rodeada de grandes dictaduras como Erdogan y Turquía. Al norte, como los iraníes, el ex Ali Khamenei, que ahora ha sido eliminado, y el régimen iraní, un régimen opresivo al sureste. Y luego Irak, que en este momento está un poco en el aire, por eso no escuchamos mucho sobre Irak. Y por lo tanto, para todas estas agencias de seguridad, el pueblo kurdo ha sido un pueblo que ha sido una forma activa de obtener inteligencia, de llevar a cabo ciertas operaciones.
Y casi esperando un día como este, cuando uno de estos regímenes, como el régimen iraní, está tambaleándose. Los kurdos, que están armados, y Harold nos dará más información sobre por qué quieren arriesgar sus vidas para posiblemente tomar una postura contra este régimen. Podrían ser clave en la guerra actual, entendiendo a los kurdos. Sabes, vemos a Irán como una sola entidad. Bueno, la verdad es que Irán está formado por docenas y docenas de grupos étnicos. El elemento persa en Irán no es el elemento más grande en Irán. Tienes a los persas, tienes a los azeríes, tienes a los kurdos, tienes a los turcos. Hay muchas entidades diferentes. Para entender lo que pasa en Irán, no debemos verlo como un solo pastel. Debemos considerar los ingredientes presentes y entender que en Irán existen docenas de minorías. La clave para entender cómo derrocar este régimen es conocer los ingredientes, los tipos de personas y sus motivaciones. Y si entendemos eso, entonces quizás se pueda ejercer influencia. Genial. Harold, has vuelto. Estás a salvo. Estás entero. Gracias por acompañarnos de nuevo. Así parece. Así parece. Entonces, Harold, hablábamos aquí, la audiencia y yo, y quiero saber tu opinión, ya que discutíamos sobre los informes de la CIA. ¿Sabes cómo la CIA y diferentes comunidades de inteligencia durante años estuvieron interactuando con los kurdos? ¿Por qué? Quiero hacerte una pregunta clara. ¿Por qué los kurdos arriesgarían sus vidas para potencialmente unirse ahora a las acciones contra el régimen iraní? ¿A qué se debe? ¿Por qué están dispuestos a hacerlo? Los kurdos en este caso son como los judíos, son tenaces cuando asumen una misión. Quieren tener su propia patria, su propio país, igual que los judíos. Pase lo que pase, los judíos no se rindieron aquí, lo lograron. Hay algo muy parecido en los kurdos, ellos son así, viven de esa manera. La mayoría proviene de montañas en Medio Oriente, las minorías van ahí porque es difícil. En el pasado, para la mayoría sunita de árabes, turcos o iraníes o persas, era difícil llegar a ellos. Al-Qaeda estaba en las montañas por la misma razón. Puedo decirte que la palabra asesino en inglés viene de hashishin, aquellos que fumaban hachís cuando estaban en las montañas. Y ellos son los enemigos de la gente allá abajo en la civilización, no en la, digamos. Les instruyeron sobre las glorias de lo que les espera en el paraíso si bajan y matan a las personas que queremos que maten. Y fueron iniciados con hachís, y entonces descubrieron cómo sería el paraíso para ellos. Imagina a adolescentes y jóvenes mayores que de pronto experimentan algo que su sociedad no les permitía. Harold, los kurdos tienen mujeres en su ejército y son un ejército musulmán. Sí, este es el punto principal. Son durísimos, las mujeres igual. En las montañas, ahí, siendo una minoría y viviendo en las montañas, tienes que ser una persona muy dura ahora. ¿Por qué las mujeres aquí? Existe una creencia en el Islam de que si matas a una mujer militar como una persona militar, no obtienes el paraíso. No obtienes el paraíso. Entendemos lo que es el paraíso. En el Islam no hay paraíso para las mujeres. Ellas siguen sirviendo a los hombres. Eso es. Solo quiero aclarar esto en el pensamiento islámico, si existe la idea de que si matas a una mujer en la guerra. Una mujer soldado, no hay paraíso. Sí, ¿y cómo influye esto en la idea de que los kurdos tienen mujeres en su ejército? Son personas rudas, ¿eh? Son personas rudas. Y históricamente ese ha sido el caso. Cuando eres una minoría y estás en una sociedad mayoritaria que te odia, tienes que hacer todo tipo de cosas increíbles para sobrevivir. Eso es lo que hemos hecho los judíos históricamente, los kurdos igual.
A veces necesitas a todos los que puedas en el campo de batalla. Escucha, esa es la razón por la que el ejército israelí, al principio, el ejército judío, tenía mujeres. Porque ya sabes, había una cantidad limitada de hombres y necesitabas a todos disponibles. ¿Verdad? Además, en el judaísmo hay una frase que viene directamente de nuestras fuentes que dice Hatan mi hadrov v'kala mi chupata, que es en tiempos de guerra. Tomas al novio de su habitación y a la novia de debajo de su jupá, su ceremonia de boda, y te los llevas a ambos al ejército para luchar en una guerra que es una especie de parte integral de la ley judía. Lo que escuchamos de Harold fue fascinante. Ya se fue. Lanzan bombas y misiles. Supongo que todos se desconectaron y Harold se volvió a conectar. Yo quiero. Si los kurdos deciden entrar en esta acción militar que están llevando a cabo Estados Unidos e Israel, ¿por dónde entrarían a Irán? ¿Qué está en Irán? El noroeste de Irán, no en la parte más alta del noroeste de Irán, sino justo debajo. Las ciudades no se conocen. Sanandak, puedo darte los nombres, estuve en esos lugares. Sokis. Sus nombres, que no se conocen, pero una zona allá atrás. La frontera es puramente política, impuesta por forasteros sobre ellos. ¿Es concebible decir eso? Si los kurdos entran en la guerra actual en Irán que están librando Estados Unidos e Israel, ¿la Guardia Revolucionaria podría enfrentarse a columnas de tropas kurdas lideradas por mujeres? Podría haber unidades de mujeres, no sé los detalles ahí, pero podría ser cualquier cosa con los kurdos. Harán lo necesario para que todo funcione. En su mayoría, por lo que sé de los nombres que conozco, son hombres. Pero en Siria, aunque es totalmente aceptado, es normal que existan estas unidades de mujeres. Quiero que nos hables un poco sobre eso, ya sabes, vemos eso en Irán mismo. Muchos manifestantes no parecen armados y son abatidos a voluntad por el régimen. ¿Los kurdos están armados? ¿Cómo pasó eso? ¿Dentro de Irán? No puedo responderte, pero en el norte de Irak, al otro lado de la frontera, hay mucho contacto. Tienen armas. Por eso tiene sentido, las fronteras no importan. Al hablar de contacto entre personas, pensamos en fronteras y pasaportes, que son ideas occidentales. Podría contarte historias de cuando escapaba de Irán hacia Afganistán en las etapas intermedias de la revolución iraní. Cuando llegamos a la frontera, los afganos que estaban en el autobús se bajaron del autobús de inmediato, antes de que pasáramos por la frontera formal, los trámites formales. Cruzamos, tomamos otro autobús y de pronto, ¿quién sube? Nos detuvimos y los afganos de Irán subieron al autobús sin pasaportes ni documentos. Nosotros en Occidente pensamos que el mundo funciona de cierta manera, pero no es así en esta parte del mundo. Harold, ¿crees que los kurdos se unirán a la alianza de EU e Israel contra el régimen iraní? Una vez que Israel y Estados Unidos debiliten a las fuerzas que podrían ir contra los kurdos, ¿continuarían apoyándolos? Sí, ¿cuáles son esas fuerzas? Ahora mismo, tanto los estadounidenses como los israelíes básicamente han entrado en los centros donde está la Guardia Revolucionaria Islámica, los guardianes republicanos. Ese es el ejército en Irán que respalda al régimen. Cuando estos centros son debilitados, lo que está pasando es que los están destruyendo. El lugar donde los centros policiales y todo eso. Lo que está pasando en todo Irán en este momento y también en Kurdistán es que ellos, la Guardia Revolucionaria Islámica, los matones del régimen, ahora están yendo a las escuelas y hay una vacilación por parte de los estadounidenses y los israelíes de atacar escuelas. Nadie está yendo a la escuela ahora, las escuelas están cerradas. Imagina cómo se vería eso en televisión. A Estados Unidos e Israel les preocupa, pero a los habitantes de Medio Oriente no les importa. Van a usar a la Guardia Revolucionaria ahora.
Se esconden en escuelas, esperando que si Estados Unidos o Israel atacan una escuela, eso los salve. Absolutamente. Y esa es la razón de la vacilación para actuar. ¿Hay niños en esas escuelas? No, no hay. Las escuelas están cerradas. Harold, quiero entender. Si no hay niños en las escuelas, pero ellos se esconden ahí, entonces podríamos bombardear escuelas, matar a la Guardia Revolucionaria sin atacar niños. Absolutamente, pero así no es como lo van a presentar en el mundo woke. Ya sabes, los medios occidentales, los estadounidenses y los israelíes están bombardeando escuelas. O es percepción o eliminamos a la Guardia Revolucionaria. Es un problema de percepción y ellos saben muy bien que el régimen iraní y la gente y otros musulmanes fanáticos en Medio Oriente saben cómo usar eso, usar el tema, y ese es el resultado. Eso es la vacilación de los estadounidenses y los israelíes aquí, pero ¿Cuál es la palabra? Hishut. Determinación. Determinación. determinación de tanto Trump como Netanyahu desde sus posturas públicas. Y no tengo razón para dudar. Lo que están diciendo es que son firmes, lo son. Ellos simplemente están tratando de hacer que sea muy difícil para el régimen sobrevivir. No puedo decirte cuándo si esto sigue porque estadounidenses e israelíes no ceden. Y sé esto por personas que están conectadas dentro de Irán en este momento y eventualmente cuando los iraníes siempre están tanteando el ambiente para tratar de averiguar de dónde viene el viento porque ellos van hacia donde está el poder. Y si los iraníes en todo el país, incluyendo Kurdistán, si sienten que pueden salirse con la suya, lo harán. Entonces se levantarán con cualquier arma que tengan, saldrán a las calles, no tendrán ningún problema en enviar a las fuerzas al paraíso, si quieres. Y es entonces cuando las cosas, digamos, ahí es cuando habrá, creo yo, un cambio de régimen. Pero el umbral... Quiero pedirte algunas respuestas. Espera, Harold. El umbral para que los kurdos y otros grupos de oposición al régimen entren será si ven que esta increíble alianza entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump se mantiene fuerte y enfocada en el objetivo de derrocar al régimen. Si creen que van a derrocar a la Guardia Revolucionaria, estos grupos se levantarán. Si creen que eso empieza a debilitarse, entonces pueden regresar a sus refugios originales y no unirse a la lucha. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, en Medio Oriente, en todas partes, la gente necesita ir con el ganador, lo que llaman el caballo fuerte. Si eres, ese será el ganador. Cuando vivía en Irán en la universidad, es una larga historia, mejor no lo explico. Estas personas no tenían idea de quién era el Ayatollah Jomeini, quien se convirtió en el centro de la revolución islámica. Lo supe por las discusiones. De repente, el Shah parecía débil y no estaba listo para hacerlo. Tenía la fuerza, pero si no estaba listo para usarla para conservar el poder. De repente, un día, nadie sabía quién era Jomeini. Estaban en las calles gritando muerte al Shah, lo cual era peligroso cuando yo vivía ahí. Larga vida a Jomeini. Estas personas no sabían quién era, solo les atraía el poder. Cuando obtuvo el poder, esa fue la fuerza gravitacional en Medio Oriente. En cuanto sí. Entonces, si el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu mantienen el modo actual de poder de asegurar juntos la destrucción del programa nuclear iraní, su programa de misiles balísticos y debilitar a la Guardia Revolucionaria Islámica, así el pueblo podrá recuperar su gobierno. Si eso se percibe como fortaleza, la fuerza gravitacional de ese poder atraerá a las personas necesarias para derrocar al régimen. Sí. Gracias por compartir eso con nosotros, Harold. Eso es, creo, un análisis fundamental. Y de hecho, creo que pone en evidencia algo que
Ya sabes, estamos viendo que hay un intento de crear una división entre Netanyahu y Trump. Creo que es una farsa total, ya sabes, el otro día me entrevistaron en un medio, de hecho un medio de Oriente Medio, y me dijeron entonces parecía que las negociaciones estaban dando frutos entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo fue que, ya sabes, hasta qué punto el primer ministro Netanyahu involucró al presidente Trump en este conflicto? ¿Sabes? Constantemente intentan decir que Bibi está engañando a Trump o que Trump está engañando a Bibi. Y entendemos por qué, porque la alianza entre Trump y Netanyahu es tan fuerte. Como mencionas, la fuerza de esa alianza será el factor determinante. Si vamos a tener un nuevo Irán, un Irán del pueblo, o si vamos a regresar al mismo Irán del terror, Dios no lo quiera, que hemos tenido durante los últimos 40, 50 años. Desafortunadamente tienes razón. Y si los medios de comunicación, mira, las fuentes de los medios de comunicación y las preguntas, y yo diría que incluso aquellos que están de tu lado y del mío, Dorón, incluso ellos están metidos en la última moda. Oh, esto es aquello. Y alguien me dijo, y lo que pasa es que alguien escuchó un rumor y esto está pasando con los kurdos en todas partes, está pasando con los iraníes. Alguien escuchó un rumor, se lo contó a otra persona, que se lo contó a otra, y el rumor entonces se convierte en un hecho. Ese es el problema. Yo, con mis muchos años viviendo en Medio Oriente, tratando de ayudar a hacer la paz entre los judíos y todos los demás, los musulmanes, eso es lo que aprendí. Que la mayoría de los periodistas se bajan del avión, hablan con 3 personas, si acaso, y luego hacen un reporte. Desconocen el idioma y la cultura. Recuerdo que durante la guerra de Irak, yo estuve en la guerra de Irak en 2003, recuerdo a los periodistas, eran como dioses locales. Estas personas entonces se creían dioses, los periodistas del New York Times, del Washington Post y todos esos. Y venían y hacían estos reportajes y no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Solo tenía una idea porque he pasado tiempo, Dios mío, otra vez, ya sabes, Dorón. Tengo 76 años y desde los 14 he estado metido en esto, solo tratando de encontrar una manera de lograr la paz. Déjame preguntarte, basándome en eso, y tenemos que cerrar con esto. Harold, porque tú eres, de nuevo, para mí y para muchas personas en el mundo israelí y estadounidense, realmente uno de los estadistas más experimentados y entiendes el idioma. ¿Crees que esta podría ser la oportunidad que esperábamos con los kurdos y otros y que realmente podría significar el fin de este régimen en Irán? Es mejor de lo que jamás se había visto antes. Entiendo. Tengo esperanza y por naturaleza soy una persona optimista. De lo contrario, habría renunciado a todo este asunto musulmán judío hace muchos, muchos años. Nunca te rindes si es algo que es importante para ti y en lo que crees. Debes continuar la lucha, y de eso se trata el pueblo kurdo. Increíble. Harold, quiero agradecerte mucho por acompañarnos. Como siempre, esto fue fascinante y realmente esclarecedor de parte de alguien que no solo nos da una comprensión superficial del tema, sino que entiende el idioma y la cultura. Y has pasado tiempo en estas áreas, esa es una historia para otro momento, lo que estabas haciendo en, ya sabes, los pueblos iraquíes e iraníes con los kurdos, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Gracias por acompañarnos, Harold, cuídate. Y esperamos seguir contigo. Acabamos de escuchar a Harold Rode, un empleado del Pentágono que estuvo involucrado durante años, décadas, en los temas kurdos, turcos, iraquíes e iraníes. Algunas de las ideas sobre el equilibrio y el punto de inflexión en el que nos encontramos ahora en esta guerra. Hemos visto conmoción y asombro durante la última semana con Estados Unidos e Israel lanzando un increíble ataque aéreo contra el régimen iraní, diezmando su arsenal nuclear y gran parte de su arsenal balístico. Y todavía queda mucho por hacer para debilitar a este régimen. Sin embargo, como nos ha dicho Harold, la clave aquí será convencer a los locales, ya sean kurdos o grupos de oposición, de que la alianza entre Estados Unidos e Israel no va a ceder.
hasta que este régimen se debilite lo suficiente para que puedan dar el paso adelante y derrocar a este régimen. Si sienten que esta alianza se va a desmoronar y que los israelíes regresarán a Israel y Estados Unidos volverá a lo de antes de que este régimen se debilite lo suficiente, no entrarán en la contienda para pagar el precio después. La determinación de Occidente e Israel es clave para que estas personas tomen las armas y adopten la postura necesaria para un mejor futuro en Irán. Gracias, Harold, por acompañarnos. Un placer verte, Ritora. Igualmente. Cuídate. Cuídate.